Esto que ves aquí y que todos tenemos es probablemente la peor inversión que puedes hacer en toda tu vida. Sí, has oído bien, la peor. Y no estoy hablando de Bitcoin, ni de acciones, ni de ETFs, ni de inmuebles. Estoy hablando de tu dinero en efectivo, el euro, el dólar, el peso, el dinero fiat que usas cada día en tu vida. Ese dinero que crees que es seguro, que te da tranquilidad, que puedes guardar bajo el colchón o en una cuenta corriente esperando que esté protegido. Ese te está condenando a perder valor año tras año y nadie te lo ha explicado. Por eso en este vídeo voy a contarte algo que se debería enseñar en todos los colegios. ¿Por qué el dinero fiat es una trampa diseñada para empobrecerte con el paso del tiempo? Y lo más importante, cómo puedes defenderte de ello y proteger tu patrimonio en 2026 y en el futuro. El dinero fiat es cualquier moneda que no está respaldada por un activo físico, como puede ser el oro o la plata. Es decir, su valor no proviene de algo tangible, sino únicamente de la confianza que tenemos en el gobierno o en los bancos centrales que los emiten. Este billete de 50 euros, por ejemplo, no es más que un trozo de papel con tinta. No tiene valor intrínseco, tiene valor porque todos, por costumbre, por sistema, por ley, aceptamos que lo tiene, porque confiamos en que mañana este mismo billete seguirá valiendo lo mismo y nos servirá para comprar los mismos bienes o servicios. Pero esa confianza no está garantizada, no hay ningún respaldo real detrás, solo una promesa, y las promesas, sobre todo en política y economía, pueden romperse. Por eso, entender qué es el dinero fiat es el primer paso para comprender por qué tu dinero pierde valor constantemente y cómo protegerte de ello. Ahora que entendemos qué es el dinero fiat, veamos cómo llegamos a esta situación donde el dinero pierde valor cada año. ¿Por qué los países imprimen dinero? La respuesta corta, porque gastan más de lo que ingresan. Esto se llama déficit y hoy prácticamente todas las economías del mundo viven en un déficit crónico. Ganan menos de lo que gastan y para cubrir esa diferencia imprimen moneda. España, por ejemplo, no puede imprimir su propia moneda porque pertenece a la eurozona y depende del Banco Central Europeo, pero aún así es un buen ejemplo de lo que significa vivir sistemáticamente por encima de tus posibilidades. En 2024 el déficit público español fue de más de 44.000 millones de euros, el 2,8% del PIB. Es decir, ni siquiera recaudando todos los impuestos del país se cubren los gastos del Estado. Y lo preocupante es que esta situación no es excepcional. En la Unión Europea el objetivo es que los países no superen el 3% del déficit, lo cual ya es asumir que van a gastar más como norma general. Pero si miramos a Estados Unidos, la primera potencia mundial y el emisor del dólar, la principal moneda de reserva global, el panorama es incluso más alarmante. En 2023 su déficit superó los 2 billones de dólares, más de un 8% de su PIB, y eso en un año sin recesión. ¿Cómo se soluciona todo esto? Cuando un país gasta más de lo que ingresa, necesita financiar ese agujero de alguna manera. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil, pidiendo dinero prestado. Para eso existen los bonos del Estado o letras del Tesoro, que no es otra cosa que deuda pública. Imagina que el Estado necesita dinero y tú se lo prestas. ¿Cómo? Comprando un bono. Ese bono es un papel que dice algo así como: gracias por tu dinero, te lo voy a devolver dentro de X años y mientras tanto te pagaré un interés anual. Por ejemplo, el gobierno emite un bono a 10 años del 3%. Tú compras ese bono por 1.000 euros. A cambio te van pagando 30 euros cada año durante 10 años y cuando acaba el plazo te devuelve tus 1.000 euros. Suena bien, ¿verdad? El problema viene cuando ese sistema se convierte en una bola de nieve, porque los gobiernos, en lugar de sanear sus cuentas y reducir el déficit, siguen endeudándose más y más cada año. Y llega un punto en el que ya no hay suficiente gente dispuesta a prestarles dinero, porque el riesgo aumenta, porque la deuda ya es gigantesca o porque los intereses que ofrecen no compensan. Entonces, ¿qué hacen? Los países se financian a sí mismos. Lo que hacen es imprimir dinero desde su banco central para comprar sus propios bonos, es decir, se prestan a sí mismos lo que el mercado no quiere prestarles. Un poco como si tú te quedaras sin dinero pero tuvieras una tarjeta de crédito mágica. ¿Pero de verdad no hay ningún tipo de límite? Puede que hoy te parezca normal que los países impriman dinero cuando no lo necesitan, pero no siempre fue así. Hasta 1971 sí existía un límite real a la impresión de dinero. Ese límite se llamaba el patrón oro. ¿Qué significaba? Muy simple, que cada billete en circulación debía estar respaldado por una cantidad equivalente de oro almacenado en las reservas del país. En el caso del dólar, 35 dólares equivalían a una onza de oro. Literalmente podías ir al Banco Central y cambiar tus dólares por oro físico.
Esto ponía un freno natural a la locura. No se podían imprimir más dólares de los que permitía el oro disponible. Si no había más oro, no había más billetes. Punto y final. Pero en los años 60 Estados Unidos empezó a romper las reglas. Necesitaban dinero para financiar la guerra de Vietnam y los programas sociales de Lyndon Johnson. Así que comenzaron a imprimir más dólares de los que realmente podían respaldar. Estados Unidos se saltó la norma. ¿El resultado? A finales de la década había más del doble de dólares en circulación en Estados Unidos que oro disponible. Los países extranjeros, con Francia a la cabeza, empezaron a desconfiar y exigieron canjear sus dólares por oro físico. Las reservas de oro de Estados Unidos comenzaron a vaciarse. Y entonces llegó el momento clave. En 1971 el presidente Richard Nixon cerró la ventana del oro. Anunció que ya no se podría cambiar un dólar por oro y el dólar dejó de estar respaldado por nada tangible. Y esto nos llevó a la situación que vivimos desde entonces, la impresión sin límites de moneda. La inflación es el impuesto invisible, no lo votas, no lo apruebas, pero lo pagas cada día. Cuando hay más dinero circulando que bienes disponibles, los precios suben y eso significa que con la misma cantidad de dinero ahora compras menos cosas. Y esto nos lleva al verdadero problema, tu dinero pierde poder adquisitivo, no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque el sistema está diseñado para que eso ocurra. Imagina esto, una pizzería produce 100 pizzas y las vende a 10 euros cada una. Hay 100 personas interesadas en comprar cada una con 10 euros. Perfecto, equilibrio entre oferta y demanda. Pero ahora imagina que el gobierno imprime dinero. Las mismas 100 personas ahora tienen 20 euros en lugar de 10. Todos quieren más pizza porque tienen más dinero, pero la pizzería sigue pudiendo producir solo 100 pizzas. Resultado, los precios suben. La misma pizza cuesta ahora 15 euros y los 10 euros que guardabas bajo el colchón ya no te son suficientes. Eres más pobre, aunque tu dinero parezca que es el mismo. Aquí entra la realidad económica en 2020. Con la pandemia, los gobiernos de todo el mundo empezaron a imprimir dinero como nunca antes. En Estados Unidos incluso se enviaron cheques directamente a las familias. La intención era buena, sostener la economía durante el confinamiento. Pero, ¿qué pasó cuando todo reabrió? La gente tenía más dinero para gastar, pero la producción no se había recuperado al mismo ritmo. Eso generó una explosión de inflación. Los precios subieron en todo el mundo y los datos lo demuestran. Y esto no es una opinión. En los datos, si miramos este gráfico de la masa monetaria, conocido como M2, en Estados Unidos vemos como a partir de 2020 la Reserva Federal disparó literalmente la cantidad de dinero en circulación. Hasta ese momento, el crecimiento de la base monetaria era gradual, pero tras la pandemia el ritmo se duplicó o incluso triplicó en cuestión de meses. Nunca en la historia moderna se había inyectado tanto dinero tan rápido en un sistema. Ese exceso de liquidez no se quedó parado, tarde o temprano terminó entrando en la economía real, provocando más consumo y presión sobre los precios. Y aquí entra el segundo gráfico, la inflación. En él puedes ver cómo inmediatamente después del aumento de la explosión de la masa monetaria, la inflación comenzó a repuntar con fuerza en todo el mundo, primero en Estados Unidos y luego en Europa y el resto de economías desarrolladas. De hecho, fue el mayor repunte de precios en más de 40 años. Por tanto, no hay que ser economistas para entender lo que pasó. Cuando se imprime demasiado dinero, sin respaldo ni control, el resultado es el mismo desde siempre. Los precios suben y tu dinero, el que tenías ahorrado, pierde valor aunque no hayas hecho nada. Esto que estamos contando no es una teoría, es una realidad que ya ha ocurrido y sigue ocurriendo en decenas de países. Vamos con dos ejemplos muy claros, España y Latinoamérica. Aunque España forma parte de la zona euro y no puede imprimir directamente su propia moneda, gracias a Dios, el impacto de la inflación es igual de real. En los últimos 20 años los precios se han duplicado. Un café en 2003 costaba 1 euro, hoy cuesta fácilmente por encima de los 2 euros. Y aunque la inflación en Europa no ha sido tan extrema como en otros lugares, el valor del dinero se ha ido erosionando año tras año. Solo desde 2010 el poder adquisitivo del euro ha caído un 35% en España. Eso significa que aunque tengas la misma cantidad de dinero en el banco, puedes comprar un 35% menos de cosas con él. Y esto ocurre porque incluso dentro del euro los estados siguen acumulando déficit y la única forma de mantenerlos es inyectando más dinero en el sistema. Con cada inyección tu dinero vale menos. Ahora bien, si miramos a Latinoamérica el problema se multiplica. Allí la impresión de dinero no es solo una herramienta de emergencia, es una adicción estructural del Estado. En Argentina, por ejemplo, la inflación en 2023 fue del 211%. Y en 2024 se situó en el 117%. Eso significa que aproximadamente lo que costaba 1.000 pesos en enero de 2023 costaba 6.700 a finales de 2024. Los salarios obviamente no subieron al mismo ritmo, pero los precios sí. Y si hablamos de Venezuela, la situación es todavía más extrema. La moneda directamente dejó de tener valor. La hiperinflación obligó a millones de personas a usar dólares o criptomonedas como única forma de conservar valor. El dinero local dejó de funcionar, se convirtió en papel sin valor. Estos no son casos aislados ni extremos que podrían pasar incluso aquí en España. Son la consecuencia directa de abusar del dinero fiat, de imprimir sin control, de endeudarse sin medida y de pensar que el dinero o el valor de ese dinero es algo garantizado.
La pregunta aquí es, ¿cómo protejo mi dinero en 2026? La conclusión es clara. Guardar tu dinero en efectivo es la inversión más arriesgada que puedes tomar. Y aunque no lo pienses así, todos somos inversores desde el primer día que ganamos dinero. La mayoría, sin saberlo, invierte en el peor activo, ese dinero fiat. El problema, que esa inversión tiene una pérdida totalmente garantizada. Sí, garantizada, porque como hemos visto, año tras año el dinero pierde valor. Y si tú no haces nada con él, te estás empobreciendo, aunque tu cuenta bancaria tenga más ceros. Entonces, ¿qué puedes hacer? Muy sencillo, invertir tu dinero en activos reales que protejan tu poder adquisitivo, activos que conviertan esa rentabilidad negativa, por defecto, en rentabilidad positiva con el tiempo. Y uno de los activos más accesibles, rentables y estables para cualquier persona son las acciones de empresas cotizadas. Pongamos un ejemplo real. Como hemos visto, si en España en el año 2010 hubieras guardado 1.000 euros en efectivo, hoy seguirías teniendo 1.000 euros, pero esos 1.000 euros comprarían hoy un 35% menos de lo que compraban en aquel entonces. Pero si hubieras invertido en ese mismo año esos 1.000 euros en el índice SP500, el índice que agrupa las 500 mayores empresas de Estados Unidos, hoy tendrías más de 5.800 euros. Si hubieras invertido en Google, una empresa que todos conocemos y utilizamos a diario, hoy tendrías 16.600 euros. Y si además de haber pedido alguna pizza a Domino's hubieras invertido 1.000 euros en sus acciones en 2010, estaríamos hablando de que hoy tendrías 45.000 euros. ¿Ves la diferencia? El dinero fiat se degrada, pero las buenas empresas producen, crecen, reparten beneficios y se revalorizan con el tiempo. Ese es el tipo de inversión que protege tu futuro. El dinero fiat, el euro, el dólar, el peso, está diseñado para perder valor. Y si no entiendes cómo funciona este sistema, vas a ser víctima de él siempre. Los estados seguirán endeudándose, seguirán imprimiendo dinero y la inflación seguirá comiéndose tu poder adquisitivo, a menos que sepas qué hacer con tu dinero. Por eso, si quieres aprender a protegerte de verdad, y no solo con la teoría, sino con estrategias reales, he preparado un curso gratuito de más de 9 horas donde te enseño cómo invertir dinero fiat desde cero, cómo analizar empresas, cómo detectar buenas oportunidades y cómo comenzar a invertir de forma inteligente sin depender absolutamente de ningún estado. Tienes el enlace en la descripción y primer comentario de este vídeo, simplemente haz clic y yo te lo enviaré enseguida. Espero que te haya gustado el vídeo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.